Damos gracias a Dios por este tiempo, por este privilegio. Y para afirmar algunos conceptos que ya se ha venido hablando, para que quede bien establecido, bien arraigado en nuestra mente, en nuestro corazón. Primeramente, que no somos de este mundo, o sea, somos ciudadanos del cielo, porque allí fuimos creados en la mente de Dios. Y como no somos ciudadanos del cielo, como somos, digamos, mejor dicho, ciudadanos del cielo, nuestra vuelta nuestra ciudadanía es a la eternidad con Cristo. En este mundo fuimos creados, pero nacimos en este mundo, nacimos en esta tierra, en esta ciudad, algunos otros en otros lugares, pero acá nacimos, pero fuimos creados en el cielo. Por eso somos ciudadanos del cielo. O sea, nuestra confianza tiene que estar puesta en Cristo. Para usarlo como introducción, Hebreo 12:2, NTV. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. O sea, como una iglesia extranjera y primitiva, nuestras miradas siempre tienen que estar en Cristo. Jesús nos deja este ejemplo de que nuestra mirada tiene que estar en Él para no equivocarnos, para no perdernos, para no mirar atrás. Y dice que debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Y muchas veces nosotros, circunstancias adversas por ahí, retrocedemos y no podemos ver, ¿no es cierto?, lo que nos espera hacia adelante. El que gobierna es Dios. En este tiempo, mañana vamos a tener todo el privilegio de poder votar. Acá y en la Argentina pueden suceder diferentes cosas. Va a suceder lo que Dios quiera que suceda. Ni uno ni otro. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Cristo. Si Dios permite que la Argentina sea sacudida, la Argentina va a ser sacudida de una forma, de otra forma. Pero la Argentina siempre fue sacudida económicamente. Ahí pasan un montón de cosas. Gente que la inflación, todo eso le hace perder un montón de cosas, y hay personas que vuelven su mirada a Cristo. Y en este aspecto el gran propósito de Dios es que nadie se pierda. La creación de Dios, somos todos ciudadanos del cielo. El tema es que muchas veces los que no hemos nacido en Cristo hemos agarrado otro camino o no nos guiaron por el camino que teníamos que ir. Entonces perdimos la ciudadanía, como quien dice, o perdimos el pasaporte. Entonces andamos errantes por la vida sin Cristo. Y tenemos muchos amigos, conocidos, familias que también están en esa situación, que no tienen su partida de nacimiento, que no tienen su documento, que no tienen su pasaporte. Entonces, al no tener eso, tampoco van a poder entrar a la ciudadanía celestial, al reino celestial. Y es importante que los que conocemos a Cristo podamos guiar a aquellos que vagan sin Él. Lo invito a leer 2 Reyes, capítulo 4, del 1 al 7, la NTV. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de los profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto. Tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarme a mis 2 hijos como esclavos. Podemos continuar hasta el 7. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella.
Entonces Eliseo le dijo, pídale a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que te quedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó, sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y pagas tus deudas, tú y tus hijos pueden vivir de lo que le sobre. Podemos ver la circunstancia que tuvo que pasar la viuda, ¿no es cierto? Se le había muerto el marido, y podemos ver que la confianza de ella estaba en él, porque, bueno, era su marido, pero era quien le aportaba, quien traía el sustento a la casa, quien se cargaba de todo, ¿no es cierto? Y podemos ver a la viuda con una situación tétrica, una situación que para nada es buena, pero estaba totalmente desesperada. Y ella no sabía qué hacer, lo demuestra la palabra, ¿no es cierto? Porque va a ver a Eliseo. Y Eliseo, bueno, habla con ella, le suelta una palabra y Dios empieza a obrar. Y en esta área es buenísimo que podamos encontrar a Dios y que Dios nos revela a nuestras vidas como nuestro proveedor. Y como nuestro proveedor, Dios es el esposo de la iglesia. Y ante toda circunstancia adversa, nuestra confianza tiene que estar en Cristo. La viuda no sabía qué hacer, estaba pasando por una crisis muy dura, ¿no es cierto? Y su economía temblaba, ya ella no sabía qué hacer, prácticamente iba a entregar a sus hijos, a la creador, que venía a cobrar esa deuda. El marido seguramente no hizo bien los números y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Pero también podemos ver a un Dios bueno, a un Dios que estaba atento a esas circunstancias y un Dios que ya lo tenía previsto todo. Simplemente la viuda tuvo que ir a consultar a Eliseo qué podía hacer, ¿no es cierto? Y como iglesia, nosotros tenemos nuestros pastores que ante una circunstancia adversa que no sabemos qué hacer, podemos consultar, podemos tener la guía de ellos y ellos pueden orar a favor de nuestras vidas para que ese milagro que estamos esperando o esa situación que estamos esperando que se abra, Dios se pueda glorificar en eso, ¿no es cierto? Ante toda circunstancia adversa, nuestra confianza tiene que ser Cristo. Dios tiene todo el control, Dios es Rey. Como iglesia, muchas veces cuando hay tormenta, muchas veces nos desesperamos o tenemos miedo en la situación que tenemos que atravesar y nos olvidamos que siempre Dios tiene la mejor salida. La viuda consultó a Eliseo y Dios propuso el milagro. La viuda estaba mal económicamente. Como iglesia, como hijos de Dios, nuestra economía tiene que estar en las manos de Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata. Y esto a veces cuesta entenderlo, porque muchas veces cuando venimos de afuera, sin Cristo, nos cuesta entender esto porque venimos con mucha desconfianza. Yo era una persona muy y súper desconfiada. Cada vez que hablaban de la economía, en aquellos tiempos, por mi mente no tiene ni idea de todo lo que pasaba. Cuando alguien decía, Dios me regaló, Dios hizo, no, solamente Dios sabía todo lo que pasaba por mi mente, lo que yo pensaba. Pero Dios no tiene problema con eso, porque Dios trata con nuestra vida. Lo importante es que cuando Dios pide algo, que nosotros se lo podamos entregar, que lo podamos poner en la mano de Dios. Recién 5 panes y 2 pescados, o sea, terrible milagro que hizo Dios. Y muchas veces a nosotros nos cuesta
nos cuesta confiar, más cuando somos nuevos y cuando no nos animamos a hacer lo que Dios por ahí nos está pidiendo o entregar lo que Dios nos está pidiendo. Entonces nos cuesta confiar, pero Dios tiene que trabajar para que nosotros podamos confiar en Él, para que Dios pueda manifestar de su gracia, de su amor, de su poder, para que podamos crecer, porque eso nos lleva a nosotros, en la confianza en Cristo, nos lleva a crecer, a creerle cada día más a su palabra, a sus promesas, a todo lo que Dios tiene a favor de nuestras vidas. El área económica es un área que hasta el día de hoy es muy cuestionada por diferentes medios, entonces por ahí uno toma lo que dice fulano o cree que lo que dice por ahí supuestamente dicen que puede ser un pastor. Vas a saber quiénes predican en contra del reino. Difícilmente puedan ser siervos de Dios. Yo siempre tengo la duda, siempre les digo, nunca crean eso, porque por ahí puede ser la persona, pero hoy con la tecnología que hay pueden poner en la boca a las personas cualquier cosa. Lo importante es creer lo que Dios dice en su palabra. Esa es la garantía nuestra, que es lo que Dios dice en la palabra, si está sustentada en sus promesas, en sus principios, en sus valores. Esa es la confianza que debemos tener nosotros como hijos. Y podemos ver una confianza acá en Marcos 12, 42. Marcos 12, 42. También de NTV. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Llamó a Jesús a sus discípulos y les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Un versículo más, en el 44. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Dio todo lo que tenía para vivir. ¿Por qué? Porque sencillamente confiaba en Cristo, confiaba en Dios, confiaba en sus promesas, confiaba que Cristo no le iba a fallar. Hizo algo sencillo, algo que muchas veces nos cuesta a nosotros realizar. Dios ve a su iglesia enfocada y arraigada en su palabra. Jeremías capítulo 17, del 5 al 8, la NTV. Un par de versículos son medio fuertes los primeros, pero simplemente para ver en qué condiciones por ahí están las personas que vagan sin Cristo y están sin Él. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados y en tierra despoblada y desolada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Un versículo más, el 8. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no le afecta el calor, ni le temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y no dejan de producir fruto. Tremenda promesa de parte de Dios. Y habla exactamente que hay personas que lamentablemente, si no tienen a Cristo, confían en el sistema del mundo, confían en un gobernante, confían en un intendente, confían en un presidente. Y la verdad que yo la vez pasada hablaba con alguien, con un amigo, y yo le decía, ay de mí si mi confianza tiene que estar en un gobernante, si mi confianza tiene que estar en un intendente o en un presidente. Yo le decía, ay de mí. ¿Pero por qué? Porque tengo revelado esto, que mi confianza, que la confianza de la iglesia, tiene que estar puesta en Cristo. Y lamentablemente, la gente que no tiene, las amistades nuestras que no tienen a Cristo, sí o sí tienen arraigado situaciones, cosas del mundo, ¿no es cierto? Por eso por ahí se pelean, o las peleas como de River y Boca. Yo tengo amigos que se destrozan por el fake, se destrozan. Pero bueno, eso son fanáticos. Pero también son fanáticos de la política. En la política también se destrozan. Yo tengo amigos de todos lados,
gente de todos lados, de todos los ramos. Y en estos tiempos, también políticos, ¿no es cierto?, suceden cosas. Cuando hay un cambio de gobierno, nuevamente se cambia todo el gabinete. Y muchas veces por ahí podemos ver, yo veía en estos tiempos, y hablaba con una gente y decía, yo, en tantos años que yo tengo en la municipalidad, jamás había visto lo que había, que estuve observando, tanta gente que por ahí se cambiaba de camiseta, se iba a ver a otro, para ver si podía tener ese lugarcito de privilegio, de seguir teniendo un sello, de seguir teniendo una buena remuneración económica, para seguir teniendo un determinado lugar, llamando al futuro intendente, al futuro gobernador. Decía, la verdad, digo, qué triste que es ver esto, ¿no? Y eso me decían, ¿y vos qué vas a hacer? Lo mío ya lo tengo todo solucionado, ya tengo todo arreglado. O sea, lo veo, como quien dice, lo veo muy, pero muy de afuera. Pero Dios a nosotros nos dice que debemos estar reconciliados primeramente ¿con qué? Con su palabra, tener la confianza que necesitamos en su palabra, porque por ahí desconfiamos nosotros ¿de qué? De la palabra de Dios, porque en determinado momento, circunstancia de la vida, de acuerdo a lo que estemos pasando, por ahí decimos, sí, te amamos, Señor, sí confiamos en vos, pero de acuerdo a la situación que estemos pasando, demostramos que no es tan así, que de repente la confianza no era tal confianza, simplemente la confianza era porque teníamos un estilo de vida que estábamos bien, con un buen cargo, un buen trabajo, un buen salario. Entonces nuestra confianza ¿dónde estaba puesta? En la posición económica que tenemos, no estaba puesta en Dios. Porque cuando eso se sacude, pues yo hace rato decía que si la Argentina es sacudida, una de las cosas que va a sacudir a Argentina va a ser en el área económica. Y cuando la economía se empieza a romper en un área, en otra, o en el mismo matrimonio, hay conflictos. O sea, el área económica es muy importante que esté guardada y cuidada y protegida en la mano de Dios. Podemos ver que Jeremías, ¿no es cierto?, daba estas palabras que nos ve Dios como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que en tiempo de sequía, dice que pueden ver varios meses de sequía, que nosotros debemos estar confiados siempre en Dios. También Jeremías nos habla de una esperanza. Y una esperanza es algo que en su tiempo tiene su cumplimiento, que esperamos que eso se cumpla. No sé si habrán dicho por ahí, con tanto dando mate, esto está más largo que esperanza pobre, ¿no es cierto? Porque algún día, bueno, se va a concretar, eso va a pasar, te dicen. O siempre que llovió paró, o sea. Pero bueno, el tema es, nuestra esperanza tiene que ser Cristo. Porque un día se cumple lo que Cristo habló, un día lo que Dios habló se va a cumplir lo prometido. Y pueden ser montones de cosas en esta área, ¿no? Pero yo hoy no quiero tener un mensaje motivacional, pero sí un mensaje que podamos aprender a confiar en la palabra de Dios. Dios le prometió a Abraham un hijo, ¿no es cierto? No, perdón, voy a comentarle algo más cortito. Hace como varios años atrás, yo estaba en Gobernador Costa, y Dios me despertó a las 3 de la mañana y tuve un sueño. En ese sueño, Dios me muestra que iba a ser parte del gabinete municipal, ¿no es cierto?, de hace varios años atrás. Me mostró eso, me muestra también el problema que iba a haber. Entonces, yo me despierto, me pongo a orar, Señor, listo. Pasó un gobierno, entra otro gobierno, y bueno, estaban 6, 8 meses más o menos, tenía de mandato, y de repente un día llego a la casa y mi mamá me dice, José, soñé al intendente que entraba, dice, tenían una torta de cumpleaños, estaban contentos con vos, qué sé yo, y yo dije, listo, ya está, el tiempo está cumplido. Recordaba ese sueño, sabía que Dios ya lo... Pero, ¿qué pasó? Yo en ese
4 años prácticamente habrá sido, este sueño no se lo conté a nadie. ¿Te imaginas que en aquellos tiempos yo le iba a decir, no, porque yo en el futuro, de aquí a 4 años, voy a tener una posición, un cargo jerárquico, que voy a estar acompañando ahí de la mano al intendente? ¿Quién te iba a creer? No te puede creer nadie en estas cosas. Lo mismo le pasó a Abraham. Dios le promete un hijo, ¿no es cierto? Ese hijo no apareció al año. Pasaron los tiempos, pasaron los años, creo que como 20 años pasaron. Y se cumple. Me imagino yo a Abraham en todo ese tiempo de espera, orando a favor de su hijo, de quién iba a ser, de lo que iba a lograr, de lo que Dios iba a hacer a través de su vida. También podemos ver otra promesa que se cumple en esperanza, ¿no es cierto?, la que le da Dios a Noé. Dios le dijo a Noé que se construyera un arca, que todo lo que iba a pasar, que él iba a enviar lluvia a la tierra. Recordemos que en aquellos tiempos no existía la lluvia. Me imagino a Noé preguntándole, ¿qué es lluvia? ¿De qué se trata esto? Y va a caer agua, un montón de agua todos los días. Sí, bueno, listo. Hacemos el arca, qué sé yo, no pasó 10 años, no pasó 20, como 120 años. Hasta que de repente tiene cumplimiento esa promesa, ¿no es cierto? O sea, recordemos que la lluvia no existía, pero hubo un de repente, y en este de repente hubo un diluvio. Empezó a llover, y todo se cumplió conforme a lo que Dios había establecido. Nuestra confianza siempre tiene que estar en Cristo. Él nos libra. Recordemos una situación que pasan los discípulos en la barca. Están los discípulos en la barca, se levanta una tormenta, Jesús dormía, dice, en la barca. Los discípulos tuvieron miedo, clamaron a Dios, a Jesús, Señor, despertate, ¿no ves que nos vamos a ahogar? ¿Qué sé yo? Y Jesús habla, calma la tormenta. O sea, lo importante es que en las tormentas, en las situaciones que uno pueda pasar, que siempre esté Jesús en nuestras vidas. Hay personas que no tienen a Cristo Jesús y les sucede cualquier cosa o agarran para cualquier lado. Importante que siempre en nuestras vidas esté Jesús. Y es que esté, no que quede dormido completamente, que no podamos ni siquiera nosotros clamar, sino que tengamos a un Cristo vivo, un Cristo activo que nos lleve a la búsqueda, como decía el pastor, una búsqueda permanente, ¿no es cierto? Y también podemos ver a Pablo, ¿no es cierto? A Pablo en Hechos 14, 19, una situación que le pasa cuando va a predicar. Es en Iconio, el donde fue. Dice que ahí, lo vamos a resumir enseguida nomás, dice que ahí lo fue a predicar y se convirtió mucha gente. Pero hubo otra gente que vino de afuera, convenció a otros tanto y bueno, le revolearon a Pablo con lo que tenía, lo cascotearon. De tal forma le dieron, dice que la gente lo agarró, lo sacó a Pablo para afuera de la ciudad, del pueblo, y lo dejaron ahí como que si hubiese estado muerto. Pero relata la palabra, dice que ahí nomás se levantó, se fue, qué sé yo, otro día estaban predicando, fueron para acá, para allá, ni un moretón, ni un chichón, pero al tipo lo habían destrozado. O sea, ¿quién nos libró nuevamente a Pablo? Jesús. Y Pablo dice, de todas estas me libró Cristo. Cristo es creíble, Cristo no falla, Cristo es confiable, Cristo no es como los políticos que no tienen a Cristo. Y nosotros somos su iglesia extranjera y peregrinas, y también debemos ser personas confiables, personas creíbles ante la sociedad. Y si nosotros confiamos en Cristo, debemos y tenemos que manifestar a Cristo en nuestras acciones, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos. Y yo, como pueblo de Dios, yo no puedo agarrar y presentarle a alguien un estafador, qué sé yo, póngale la que quiera ponerle, ¿no es cierto? No se lo puedo presentar a un amigo mío así como que sin nada. Directamente diría, ten cuidado con no te lo recomiendo ahí como amigo. Pero si yo confío en Cristo, hay
ahí es totalmente diferente, porque yo ahí sí le puedo presentar a mis amistades, poder presentarle a Cristo, ¿no es cierto? Porque sé que Cristo no le va a poder fallar. Si no me falló a mí, no le falla a nadie, no le falla, porque nunca falló en la historia. Simplemente que hay que a veces que pasar circunstancias, pasar situaciones, pero nuestra confianza tiene que ser plena y permanente en Dios. Importante que en el propósito eterno de Dios nosotros podamos predicar, llevar el mensaje de salvación a aquellos que vagan sin Cristo. ¿Sabe qué? Es muy triste de repente poder enterarse que fallece un amigo de uno con el cual uno compartió muchísimo tiempo, muchísimos años, y de repente que te queda en incógnita decir, ¿habrá recibido a Cristo? ¿Cuántas veces tuve la oportunidad de ir a visitarle a la casa y no le fui a visitar, no le fui a predicar? Y eso es una incertidumbre tremenda que puede quedar en el corazón. Dios tiene propósito con toda la humanidad, pero el enemigo también. ¿Cuál es? Llevarse a todo lo que pueda el enemigo para abajo, se lo va a llevar. Primeramente los matrimonios, cuando lo pueda destruir, después vienen los hijos. Los hijos, yo siempre digo, los hijos para el diablo son como el dulce de leche. Porque a los padres, si lo puede destruir, lo va a destruir con nada. Y a los hijos lo empieza a acariciar desde muy chiquitito. ¿Por qué? Porque destruye el núcleo, el centro, y viene una desilusión de los hijos, de que pasó esto, que le pasó aquello, que iban para acá, allá. Y es triste ver cómo esas situaciones pasan. Y yo lo recuerdo mucho acá en esta congregación, porque he visto pasar a muchos matrimonios jóvenes, muchos matrimonios con hijos, y bueno, por H o por B fueron engañados. Y es triste saber de repente que a alguien se le muere a alguien, y bueno, cuando pudieran haber estado bien y unidos en Cristo. Para completar con este punto, Isaías capítulo 43, versículo 2. Dice, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por río de dificultades, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás y las llamas no te consumirán. Dice, cuando pases, cuando camines. O sea, no dice Dios que vamos a estar... No. Dios dice cuando pase. Hay otra versión dice cuando crucemos. O sea, la idea de Dios no es que nosotros nos quedamos en un río, que estemos bajo las aguas, no es que nos quedemos ahí. No es que vamos a pasar caminando por el fuego y nos vamos a quedar en el medio del fuego que nos va a quemar. No. La idea de Dios es que vamos a tener que pasar. Por eso dice cuando cruces o cuando pases. Pero el tema es no quedarse en esa situación, no quedarse en esa circunstancia, porque si no, la palabra de Dios no se puede cumplir. Todos tenemos dificultades, de una y otra forma, pero lo que Dios nos promete es que Él siempre va a estar al lado nuestro. O sea, no es que Dios lo va a hacer por nosotros, no, para nada. Nosotros debemos tomarlo de su mano y confiar que Él nos va a librar, que Él nos va a sacar, que nos va a hacer pasar para el otro lado. Entonces podemos ver que, hablando de pasar para el otro lado, ¿no es cierto?, de la confianza que podemos depositar en Cristo, que Él nos ve como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que las promesas que tiene Dios para nuestras vidas. Si hay alguien que cruzó mares y cruzó ríos, fue Josué. Josué, cuando era joven, cruzaron de la mano de Moisés, cruzaron por el mar, ¿no es cierto? Como un pueblo extranjero y peregrinos, no se quedaron estáticos en la dificultad, porque no nos olvidemos que tenían el mar, de atrás venía el enemigo y ellos estaban en el medio, había que pasar para que el enemigo no te agarre, había que cruzar. Podemos ver también que Josué entendió claramente el propósito que Dios tenía para su vida y que tenía para su pueblo, que tenía para su familia, para su hogar, para sus amigos. Josué lo entendió muy claro, entendía que debían cruzar porque del otro lado estaban todas las promesas que Dios tenía. Si bien nosotros tenemos todas las promesas en Cristo, ¿no es cierto?
Pero a mí algo que me llamó la atención, que al cruzar del otro lado del río, de este otro lado quedaba el desierto. Y en el desierto quedó muchísima gente, ¿no es cierto?, quedó tirada en el desierto, muertos, y no alcanzaron a ver y disfrutar de las promesas de Dios. De la mano de Cristo, nuestra confianza tiene que ser tal que nos permite cruzar fronteras. Y una de las primeras fronteras que debemos cruzar son las fronteras de nuestra mente, en nuestras limitaciones, en nuestro no puedo, en el no me animo a predicar, no me animo a hablarle a alguien de Cristo. Y hablarle a alguien de Cristo es tan sencillo, porque no tenemos que tener un curso de teología y nada. Simplemente con saber que Dios nos ama, con eso ya podemos hablarle a cualquier persona, poder decirle Dios te ama. O sea, le estamos declarando lo que Dios dice en su palabra y le estamos predicando. Simplemente con eso dejamos marcado a una persona, poder decirle simplemente Dios te ama, Dios te ama. Hace un mes y medio atrás, llego a la oficina, estaban las chicas tomando un té, qué sé yo, y a una de ellas le digo, ¿sabes qué? Le digo, ¿vos podés creer, le digo, que Dios te ama? Me dice, no, me estás haciendo una pregunta porque ya es media de él o que del universo, está todo creado con el universo, esa teoría que tienen del universo. Y yo le digo, no, yo te estoy diciendo que Dios te ama. Digo, a pesar de, Dios te ama. Y listo, y la dejé, me fui. O sea, porque no me iba a poner a hablar, a retrucar lo que ella cree, sino yo simplemente fui y le dije que lo que Dios dice en su palabra. Porque Dios dice en su palabra que Él ama a todo el mundo. Simplemente que mucho, como decía hace rato, se perdió la ciudadanía de Cristo, agarramos por otro lado, Dios creó un plan divino y celestial que es la reconciliación con todas las cosas. Y en este tiempo, en este momento, hablar de una reconciliación con su palabra, con sus promesas, con lo que Dios dice. Entonces podemos ver que con Cristo podemos animarnos a cruzar esas fronteras que nos limitan. Y cuando empezamos a lograr y a pasar esas fronteras a donde Dios nos va desafiando cada tiempo en nuestro crecimiento, ahí empieza a haber una manifestación del poder de Dios. Y es un poder sobrenatural, es un poder que no sabemos cómo viene, pero muchas veces se empieza a realizar en nuestros sueños y anhelos y lo que deseamos, ¿no es cierto? Dios es fiel, es bueno. Y para ir terminando, nuestra confianza es Cristo. Dios tiene todo el control. Su propósito nos guía directamente a Él. Él es el dueño de todo lo creado. Todo llega a su tiempo, en el tiempo de Dios. Dios es fiel. El propósito de Dios es reconciliar a todos los ciudadanos de esta tierra. El propósito de Dios es reconciliar a todos los que no tienen ser ciudadanos de Cristo. Ese es el propósito, reconciliarlos a todos. Y estos que no están reconciliados no cuentan con su partida de nacimiento. El propósito de Dios es que cada uno de nosotros podamos llevar a otros a la reconciliación en Cristo Jesús. Que cada uno de nosotros nos podamos reconciliar con su palabra. Que podamos tenerle confianza a lo que Dios dice. Y en esa confianza que decimos tenerla, Dios va a ir manifestando su poder y también Dios en alguna ocasión va a probar nuestra confianza. Si es solamente de labios o es de corazón. Nuestra confianza tiene que ser plena en Cristo. Él no puede fallar. Todo llega a su tiempo. Abraham tuvo que esperar 20 años. Noé tuvo que esperar 120 años. Otros no sé. Dios a mí me dio un sueño, esperé 4 años. El resto depende de Dios. Pero lo que tengo para decirte hoy es lo siguiente. Si Dios te lo dijo,
Dios lo va a cumplir. El tema es que nosotros podamos creer a su palabra, ser fiel a su palabra, confiar en su palabra, confiar en las promesas de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Te honramos y bendecimos tu nombre. Gracias, 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 Señor.